Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el capítulo 19 de Apocalipsis. Hasta el momento, en el libro de Apocalipsis, han acontecido los juicios de las trompetas, los juicios de las copas y el juicio de destrucción a Babilonia la Grande, la religión falsa. ¿Qué queda por acontecer? El juicio a los reyes de la tierra y su destrucción, junto con el anticristo y el falso profeta, en la batalla de Armagedón. Esto es lo que veremos en el capítulo 19 de Revelación. Después de esto, los últimos 3 capítulos nos hablan de la nueva tierra y los nuevos cielos, la nueva Jerusalén y el juicio del gran trono blanco, la resurrección de los muertos y la transición de nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. También el planeta Tierra hará esta transición de la materia a la energía, pasando de ser corruptible a ser incorruptible. Leamos Apocalipsis 19, 1 al 3. Dice: Después de estas cosas, oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. Decían: Alaben a Yah. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, porque ha ejecutado juicio sobre la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus esclavos de la mano de ella. E inmediatamente, por segunda vez dijeron: Alaben a Yah. Y el humo de ella sigue ascendiendo para siempre jamás. Juan dice que después de estas cosas, después del juicio a Babilonia la Grande y su destrucción, todos los seres celestiales alabaron a Dios, porque sus juicios son justos. Él ha hecho justicia a los santos que murieron en manos de Babilonia la Grande, la religión falsa, y de los gobernantes de la tierra, siendo ellos inocentes y santos. Que el humo de Babilonia la Grande ascienda para siempre jamás quiere decir que siempre será recordado su juicio y su destrucción, y las imágenes del incendio de ella y su devastación siempre quedarán grabadas en nuestra mente. Leamos Apocalipsis 19, 4 al 6. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, y dijeron: Amén, alaben a Yah. También una voz salió desde el trono y dijo: Alaben a nuestro Dios todos ustedes sus esclavos que le temen, los pequeños y los grandes. Y oí lo que era como la voz de una gran muchedumbre, como un sonido de muchas aguas y como un sonido de fuertes truenos. Decían: Alaben a Yah, porque Yahvé, nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Todo el cielo al completo alaba a Dios en las alturas. Los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes, por tercera vez, dicen: Alaben a Yah. Repetir algo 3 veces reafirma y enfatiza lo que estamos diciendo. Le da fuerza a lo que queremos expresar. Ellos dicen: Alaben a Yah. Yah es la abreviatura de Yahvé. A continuación, habla una voz desde el trono. Esta es la voz de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre en su trono, al igual que los 24 ancianos también están sentados en sus tronos, porque tienen poder en la toma de decisión como jueces y sacerdotes en asuntos referentes tanto al cielo como a la tierra. Así pues, el propio Cristo también manifiesta alabanza a su Padre y dice que pequeños y grandes, los que le temen, sus siervos, alaben a nuestro Dios. Fijaos que al final del versículo 6 dice: Alaben a Yah, porque Yahvé, nuestro Dios, el Todopoderoso, con artículo, refiriéndose al Padre, ha empezado a reinar. Recordemos que en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15, se dice exactamente lo mismo, que Dios ha empezado a reinar.
y es que el juicio a Babilonia no ha sido narrado en orden cronológico. Primero se describen los juicios de las trompetas en los capítulos 8 y 9, hasta la sexta trompeta. Luego hay un paréntesis y en el capítulo 10 un ángel le da un rollito a Juan y le dice que tiene que profetizar las cosas allí escritas. ¿Qué cosas están allí escritas? El toque de la séptima trompeta y los juicios de las copas. Y en el capítulo 11 habla de la predicación de los 2 testigos y del toque de la séptima trompeta. La séptima trompeta es un acontecimiento crucial, porque al toque de esta, la final trompeta, ocurren cosas muy importantes. Primero, el anticristo asesina a los 2 testigos y no deja que sus cadáveres sean enterrados. Esto ocurre poco antes del toque de la séptima trompeta. A los 3 días y medio, Cristo los resucita como señal de que la gran tribulación tiene una duración de 3 años y medio. Los 3 días y medio que los testigos están muertos simbolizan los 3 años y medio de tribulación. Cristo va a poner de pie sobre la tierra, sobre la nueva tierra, a todas las personas que el anticristo ha asesinado de la misma manera que asesinó a esos 2 testigos. Cristo los resucitó a los 3 días y medio. Es un símil que Cristo hace en forma de señal para que comprendamos lo que ha de venir e interpretemos correctamente las Escrituras. Así pues, al toque de la final trompeta, la séptima trompeta, se anuncia que los 2 testigos han sido resucitados y ha sido completado el número de coesclavos de Cristo, los que habían de ser muertos a causa de la palabra de Dios, de los que nos habla el capítulo 6 de Apocalipsis, los 144.000. El número de 144.000 mártires sin tacha, vírgenes que no han cometido idolatría y han sido fieles a Cristo, dedicando además su vida a dar testimonio sobre la venida del reino de los cielos. Ellos son las primicias de la cosecha. Este número ha sido completado al toque de la séptima trompeta. Todo está listo para que se celebren las bodas del Cordero, pero antes de eso se juzgará a Babilonia la Grande. Ha acontecido uno de los momentos más esperados. La novia de Cristo está lista para la boda y a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, resplandeciente y limpio, que son los actos justos de los santos. Y ha llegado el momento que tanto esperaban los santos, en el que se hará justicia y su sangre inocente será vengada en los moradores de la tierra. Por eso este es el momento en que se juzga y es destruida Babilonia la Grande, cuando se ha completado el número de coesclavos de Cristo, su novia, los 144.000 que reinarán con él. Todo esto ocurre al toque de la séptima trompeta. Otro gran acontecimiento que ocurre al toque de la séptima trompeta es el arrebatamiento de los cristianos al grito de Cristo a los 2 testigos de suban acá. Esta es otra señal, otro símil comparativo para que podamos discernir cuándo será el arrebatamiento. Cuando vas uniendo las piezas del rompecabezas, todas encajan a la perfección. Por eso se hace un largo paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, porque ocurren muchos acontecimientos importantes en este periodo de tiempo. Una vez juzgada Babilonia la Grande y destruida, el cielo al completo alaba a Dios y se celebran las bodas del Cordero. El requisito para que sean celebradas las bodas del Cordero es que el número de santos que compone la novia esté completo. Sin novia no hay boda. Pero ¿cuándo empiezan a tocarse las trompetas? Las trompetas empiezan a tocarse a los 2 años de gobierno del anticristo y a los 3 años y medio él hace cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Se proclama Dios
coloca en el Santísimo del templo a la abominación desoladora y se recrudece la persecución a los cristianos. El arrebatamiento que ocurre al toque de la séptima trompeta no será ni antes de la tribulación ni a la mitad de la semana de años de gobierno del Anticristo, ni después de la tribulación, sino que el arrebatamiento de los cristianos será a los 5 años y medio más o menos de gobierno del Anticristo. La tribulación no comienza al principio de la semana de años del gobierno del Anticristo, como piensan algunos. Los 2 primeros años de su gobierno vendrá como pacificador, como el que ha evitado un conflicto mundial. Resolverá el conflicto árabe-israelí con la aprobación de los 2 estados, palestino e israelí. Se aliará con los musulmanes y se construirá el tercer templo. Vendrán 2 años de falsa paz y con hipocresía y falsedad, con palabras melosas, convencerá a muchos judíos para que lo reciban y hará un pacto con muchos judíos y árabes. Pero es a partir de la mitad de la semana de años, a partir de los 3 años y medio de su mandato, cuando cambia totalmente y se muestra como realmente es: una bestia salvaje asesina. Impondrá la marca que lleva su sello a pequeños y a grandes, y a quien no lo apoye y no lo reconozca, quien no consienta ponerse esa marca en la frente o en la mano, será asesinado. El Anticristo traerá un nuevo holocausto mayor que el de Hitler, el 7º rey, porque el 7º es también el 8º. Los 2 harán lo mismo, pero el 8º a mayor escala. El libro de Apocalipsis no está escrito cronológicamente, solo las trompetas y las copas están numeradas y van correlativas, pero el resto de acontecimientos tenemos que buscar las conexiones entre capítulos para poder interpretarlos. Lo que sucede en el capítulo 11 de Apocalipsis es lo mismo que sucede en la primera parte del capítulo 19 de Apocalipsis. Sucede al mismo tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ambos capítulos el cielo al completo alaba a Dios y exclama: «Alaben a Yah, porque Yahvé, nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar». Es el momento en que Dios comienza a reinar. Dios dejó reinar a Satanás durante 6000 años para que quedara demostrado que mintió a Adán y Eva en Edén, y que el conocimiento de lo bueno y lo malo, lejos de hacer que el hombre sea como Dios, lo que este conocimiento trajo consigo fue la dualidad, y con ella el sufrimiento y la degeneración humana, la enfermedad. Satanás manipuló nuestros cuerpos energéticos, manipuló nuestro ADN, nos dio su mente egoica, y ahora nuestra tendencia es más hacia lo malo que hacia lo bueno. Pienso que ha quedado más que demostrado el fracaso que ha sido el gobierno por Satanás y por el hombre. Lo hemos experimentado en nuestras propias carnes, nadie nos lo ha tenido que contar. ¿Cuál es la situación mundial actual? Hemos destruido la tierra provocando un cambio climático irreversible. La tierra está llena de gobernantes corruptos, ávidos de poder al precio que sea, y el dinero y la corrupción dominan el mundo. La violencia, la injusticia, el hambre, la miseria, el odio, los desastres nucleares, las guerras y asesinatos, la apostasía, la inseguridad y el desafuero, el tráfico de personas y las mafias campan a sus anchas. Un completo desastre. Dios le ha dejado actuar a Satanás para que todo esto sea prueba de acusación en su juicio. Pero ya se le ha acabado el tiempo al gran dragón. Ahora ha llegado el tiempo de juzgar a todos los que han arruinado la tierra y han transgredido la ley de Dios. Todos ellos serán destruidos. Satanás, el anticristo, el falso profeta, la religión falsa, los gobernantes humanos y sus siervos. Centrémonos en esto. Al toque de la séptima trompeta, el Todopoderoso empieza a reinar.
El libro de Apocalipsis es difícil de entender y de relacionar los acontecimientos y colocarlos en una línea de tiempo para saber cuándo sucederán las cosas que han de venir. Voy a volver a explicar con textos bíblicos cuáles son los acontecimientos que ocurren entre la sexta y la séptima trompeta, porque me parece que es muy importante. Justo antes del toque de la séptima trompeta, los 2 testigos son asesinados y a los 3 días y medio son resucitados. ¿Qué significa esto? Al ser asesinados los 2 testigos como mártires por predicar el reino de Dios, se completa el número de los 144.000 mártires en Cristo que reinarán con Él. Estos 144.000 santos componen la novia de Cristo y ella está lista, vestida de lino fino, blanco y limpio, preparada para ser desposada en las bodas del Cordero. ¿Qué ocurre al completarse este número? La primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitan primero. No es una resurrección con cuerpos de carne y sangre, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino que es una resurrección con cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados. Resucitarán los mártires en Cristo, desde el justo Abel hasta los días de la muerte de los 2 testigos. Ellos, donde quiera que se encuentren, porque en la casa del Padre hay muchas moradas, serán elevados hasta la dimensión donde mora Cristo, el novio, y el Padre, sentado junto a Él. Y se les dará cuerpos incorruptibles, glorificados, cuerpos espirituales de la más alta vibración, brillantes, luminosos, porque los cuerpos energéticos de baja vibración, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el mental inferior, son cuerpos corruptibles a pesar de ser energéticos. Estos cuerpos también se descomponen, pero los cuerpos espirituales jamás se descomponen, son de alta vibración y son incorruptibles. Leamos el texto donde Pablo nos habla sobre todo esto, en concreto sobre el arrebatamiento, durante la presencia de Cristo, que no la venida. Primera Tesalonicenses 4, del 14 al 17, dice: porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también fijaos lo que dice: a los que durmieron en Jesús, Dios los traerá con Él. ¿Por qué dice a los que durmieron y no a los que murieron? ¿Por qué decía Jesús cuando alguien moría, está dormido? Porque cuando alguien duerme, se levanta a la mañana siguiente. De la misma manera, el que muere por causa de Jesús será levantado en la primera resurrección, y los demás de los muertos serán levantados, elevados a una dimensión más alta, después del milenio, tras el juicio del gran trono blanco. Dice que a los que durmieron en Jesús, Dios los traerá con Él. Esto es la primera resurrección, elevar a esas almas donde quiera que estén, de la dimensión en la que se encuentren, hasta el lugar donde mora el mismísimo Dios. Dice que Él los traerá con Él, los elevará hasta la dimensión donde habita el Padre y les dará cuerpos glorificados, brillantes. Seguimos leyendo 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice: porque esto les decimos por palabra de Yahvé, que nosotros, los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa. Esa llamada será: suban acá, la del capítulo 11 de Apocalipsis. Es una llamada: suban acá. Nos está llamando con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Esa es la primera resurrección de la que os hablaba. Después nosotros, los vivientes, los que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire.
y así siempre estaremos con el Señor. Explica Pablo en su visión claramente cómo los que sobrevivan a la gran tribulación en el momento de la presencia del Señor serán arrebatados en las nubes con Él. Fijaos que el Señor no desciende a la tierra como lo hará en su segunda venida para la batalla de Armagedón. Dice Zacarías 14:4 que sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos y habrá un gran terremoto y las luminarias se oscurecerán, pero a la tarde habrá luz. Pero aquí Pablo no dice nada de eso, porque no es el mismo acontecimiento. Pablo está hablando de la presencia de Cristo en las nubes, dando una llamada imperativa: suban acá, y el evento del arrebatamiento de los cristianos que queden vivos después de la tribulación de 3 años y medio, para que sus siervos sean reunidos con el Señor en las nubes y también con su novia, y estén siempre con ellos. Estos arrebatados también reciben cuerpos glorificados, porque se les lleva junto con los muertos en Cristo delante del trono de Dios. Como nos dice Apocalipsis 15, 1 al 5. Y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. ¿Y qué ve Juan justo antes de ser derramadas las 7 copas? Versículo 2. Y vi lo que parecía ser un mar vítrea mezclado con fuego, y de pie al lado del mar vítrea, a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen, y del número de su nombre, y estos tenían arpas de Dios. El versículo 5 dice: y después de estas cosas vi, y se abrió el santuario de la tienda del testimonio en el cielo, y del santuario salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino blanco y limpio, ceñidos alrededor de los pechos con un cinturón de oro. Y una de las 4 criaturas vivientes dio a los 7 ángeles 7 tazones que estaban llenos de la cólera de Dios, que vive para siempre jamás. Y seguidamente se derraman estos juicios de los tazones sobre la tierra. Aquí nos dice claramente cuándo, en qué momento estos que salen victoriosos de la bestia salvaje son arrebatados y llevados delante del trono de Dios, porque Apocalipsis 4:6 dice que el mar vítreo está delante del trono de Dios, y es justo antes del juicio de las copas. En el capítulo 7, antes de que empiece el juicio de las trompetas, Juan tiene la misma visión. Gente de toda tribu de pie delante del trono y delante del Cordero, con ropas blancas y con ramas de palmera en sus manos, alaban a Dios. Pero ¿por qué sabemos que el momento del arrebatamiento es antes del juicio de las copas y no antes del juicio de las trompetas del capítulo 7? Por varias razones. Hemos de leer el contexto de los versículos y el contexto del libro completo de Apocalipsis. Y debemos hacer las conexiones entre los textos que están conectados y sacar conclusiones. El contexto del capítulo 7 transcurre justo antes del juicio de las trompetas. Y 4 ángeles retienen los 4 vientos para que los juicios no comiencen hasta que no se selle en la frente a los siervos de Dios. Y Juan tuvo en este momento la visión de quiénes eran esos sellados en la frente. Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos sellados y de dónde vinieron? En respuesta, Juan le dice, leamos Apocalipsis 7:14. De modo que le dije inmediatamente: Señor, tú eres el que sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios.
el propósito del capítulo 7 de Apocalipsis es hacernos saber que antes del juicio de las trompetas se sellará a los siervos de Dios en la frente para que no les afecten los juicios de las trompetas. El capítulo 7 quiere que sepamos quiénes son estos sellados, no cuándo se sellarán, sino quiénes son. Estos son los que serán arrebatados en las nubes y llevados delante del trono de Dios. Son los que salen de la gran tribulación. ¿Qué tribulación? La tribulación a la cual se refiere aquí Juan es a la persecución que el anticristo enviará contra los cristianos, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 5 y 7. Habla sobre el anticristo y dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Leamos también lo que dice Mateo 24, 27 al 31. Aquí nos habla sobre el arrebatamiento. Dice: porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Vamos a completar esta información con el texto de Lucas 17, 32 al 37. Dice: acuérdense de la esposa de Lot. Cualquiera que procure mantener segura su alma para sí mismo, la perderá. Pero cualquiera que la pierda, la conservará viva. Les digo, en aquella noche estarán dos hombres en una cama, uno será llevado, pero el otro será abandonado. Habrá dos mujeres moliendo en el mismo molino, una será llevada, pero la otra será abandonada. Así que en respuesta le dijeron: ¿a dónde, Señor? ¿A dónde serán llevadas estas personas? Él les dijo: donde esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Donde esté el cuerpo del Señor, allí se reunirán sus siervos con Él. Seremos arrebatados en las nubes con Él. Expliquemos estos dos textos de Mateo y Lucas. Mateo dice que la señal de la presencia del Señor es un relámpago que va del oriente al occidente. Será visible en todo el mundo. Será un acontecimiento nunca visto antes, algo sobrenatural. Lucas continúa diciendo que recordemos a la esposa de Lot. Ella miró con anhelo lo que dejaba atrás. No quería deshacerse de sus posesiones materiales ni de sus familiares. Cuidado con esto. Si llega el día en que el Señor nos llama para reunirnos con Él en las nubes y no queremos dejar atrás a nuestros familiares o nuestra casa o nuestras posesiones materiales, Cristo no podrá llevarnos con Él, porque ese deseo de esas cosas terrenales actuarán como una cuerda que tira hacia abajo y no nos dejarán ascender hasta las nubes con Él. Lo mismo les digo de la falta de fe. La falta de fe también impedía que la gente fuese sanada. Dice Cristo que todo el que quiera permanecer con vida, la perderá, y el que la pierda, la salvará. Porque para poder ser arrebatado hasta las nubes y hasta el trono de Dios, como vimos en el capítulo 7, hemos de perder el cuerpo físico y elevarnos en cuerpo espiritual. Entonces veremos cómo cantidad de gente está perdiendo su alma al ser arrebatada. Y muchos dirán: ah, no, yo no quiero morir. Y muchos no se dejarán llevar por no querer perder su cuerpo físico, por miedo a la muerte. Y perderán así su alma. Dice Lucas que en esa noche habrá dos hombres en una cama. Uno será llevado y otro será abandonado. Fijaos que dice que el arrebatamiento ocurrirá en una sola noche. Es un breve periodo de tiempo. Luego pone el ejemplo de día, porque será un acontecimiento a nivel mundial. En unos lugares será de noche y en otros lugares será de día. Entonces pone el ejemplo de que habrá dos hombres durmiendo en una cama esa noche, pero también habrá dos mujeres moliendo en el molino ese día.
Una será llevada y otra será dejada. ¿A dónde será llevada?, le preguntan sus discípulos. Y Jesús les contesta: donde esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Donde esté el Señor, los ángeles nos llevarán junto a Él. Volviendo a la gente que, como la esposa de Lot, anhelan las cosas materiales y no quiere perder su alma durante la persecución y la muerte de los cristianos, aquí cuando digo alma me refiero al cuerpo físico. Durante la persecución y muerte a los cristianos por el anticristo, muchos temerán perder su cuerpo físico y se pondrán la marca de la bestia para no perder la vida y para poder comprar y vender. Así perderán su cuerpo glorificado por miedo a perder su cuerpo físico. Hemos de mentalizarnos también de esto, de que perder el cuerpo físico por causa de Jesús significa vida eterna. Pero para estar fuertes en la fe, tenemos que mentalizarnos ahora. Es hora de hacer ese trabajo de fortalecernos en la fe, porque Cristo viene sin avisar, viene como ladrón en la noche para los que no lo esperan, pero a los que lo esperamos, esto no nos sorprenderá. No nos sorprenderá como el ladrón sorprende al amo de la casa. Si seguimos leyendo Mateo 24, 29 al 31, después de hablar del arrebatamiento, en el versículo 29, Cristo dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación habla aquí? Discernimos aquí que con tribulación se refiere a todo el periodo completo de tribulación que incluye la persecución y muerte de los cristianos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. ¿Por qué incluyo todo en ese periodo? Porque en este texto no se mencionan los juicios del Apocalipsis por separado. Por lo tanto, están incluidos en la tribulación a la que se refiere Cristo, puesto que en los siguientes versículos narra la segunda venida de Cristo, que será después del juicio de las copas. Leamos los versículos 29 al 31. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Estas señales en las luminarias del cielo corresponden a la segunda venida de Cristo. El versículo 30 dice: y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y Él reunirá a los escogidos de Él, se refiere a las ovejas de Mateo 25, desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Claro, en este momento, en la segunda venida, los arrebatados ya fueron llevados al cielo, ya fueron reunidos, pero en este momento, en la segunda venida, los que son reunidos son las ovejas, son los que quedan, los que no se pusieron la marca de la bestia, pero se arrepintieron después del arrebatamiento. Los que ayudaron a los cristianos que salieron exiliados por la tribulación y los acogieron en sus casas. Volvamos a Apocalipsis 19. ¿Cuánto tiempo se prolongará la tribulación a los cristianos? Nos dice Apocalipsis 12:14. Pero las dos alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer para que volara al desierto, a su lugar. Allí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de la serpiente. En este texto nos está diciendo la duración de la tribulación a los cristianos. 3 años y medio. Quiero que ubiquéis los acontecimientos más importantes en el tiempo. Todo comienza con la manifestación del anticristo. Dice el apóstol Pablo que el hombre de pecado no llegará antes de que llegue la apostasía. Pero la apostasía ya ha llegado. La apostasía es el abandono de la fe y la mayoría de la gente
hoy en día se declara creyente pero no practicante, y es que en realidad no tienen fe. Solamente un 10% de la gente está interesada en informarse y en estudiar las Escrituras. El resto de la gente o es atea o es agnóstica, no cree en nada espiritual, o se declara creyente pero no practicante, o sea, cree que hay algo pero en realidad no le interesa el tema, no le interesa estudiar las Escrituras. Eso es apostasía. Nadie habla de Dios en sus reuniones de amigos, y si se les habla del reino de los cielos te miran como si fueses un extraterrestre y te preguntan, ¿pero tú te crees todo eso? Eso es apostasía, el abandono de la fe. Y de los pocos que tienen fe, la mayoría no han salido de Babilonia la Grande. ¿Cuántas personas conoces que se hayan apartado de las prácticas de idolatría, que no voten a gobernantes y que no celebren tradiciones pagano-cristianas como la Navidad? Yo no conozco a nadie. Cuando ocurre la apostasía, que es en nuestros días, el anticristo se manifiesta y empieza a gobernar, y lo hará por 7 años. Si los 2 testigos, como dice Apocalipsis 11:3, profetizan 42 meses y son asesinados por el anticristo justo antes de la 7ª trompeta, quiere decir que los 2 testigos empiezan a profetizar a la mitad del primer periodo de 3 años y medio del gobierno del anticristo, más o menos en el 2.º año de su gobierno, y son asesinados después de 42 meses, cuando acaban de dar su testimonio. Eso es a los 5 años y medio de gobierno del anticristo. Leamos lo que nos dice sobre todo esto Apocalipsis 11. Leamos el versículo 3, dice: y haré que mis 2 testigos profeticen 1260 días, 3 años y medio, vestidos de saco. Versículo 6. Estos tienen la autoridad de cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profetizar. Esta sequía es una plaga de la que el anticristo culpará a los 2 testigos para luego asesinarlos. Y tienen autoridad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Dice que tienen poder para tornar el agua en sangre. ¿Cuándo ocurre esto? En el toque de la 2ª trompeta. Y dice que tienen el poder para enviar cualquier clase de plaga. Así pues, Dios envía las plagas de las trompetas a través de los 2 testigos. Por eso la gente se hace regalos cuando ellos mueren, porque los hacen responsables de estas plagas. Versículo 7. Y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 10. Y los que moran en la tierra se regocijan sobre ellos y gozan y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Así pues, la persecución a los cristianos, la tribulación junto con el toque de las trompetas y la predicación de los 2 testigos empiezan en el 2.º año de gobierno del anticristo. Daniel 9:27 dice: y él, el anticristo, tiene que mantener un pacto en vigor para los muchos por 1 semana, 7 años. Y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Al sacrificio y la ofrenda de dádiva que los judíos hacían en el templo también se le llama el rasgo constante. Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo en que el rasgo constante haya sido removido y haya habido la colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. Así pues, a la mitad de la semana de años, más exactamente a los 3 años y medio y 30 días, a los 1290 días, desde que el anticristo empieza a gobernar, se prohibirá a los judíos seguir haciendo ofrendas y sacrificios en el templo,
profanará el lugar santísimo y colocará allí a la abominación desoladora. La inteligencia artificial que localizará a los cristianos para ser asesinados. Pero aquí no dice cuándo comienza la tribulación a los cristianos. Para calcular esto, tenemos que fijarnos en cuándo mueren los dos testigos, que es justo antes del toque de la séptima trompeta, y restar 42 meses hacia atrás. Entonces llegamos más o menos al segundo año de gobierno del Anticristo. La tribulación a los cristianos, los juicios de las trompetas y la predicación de los dos testigos comienzan en el segundo año de gobierno del Anticristo. Lo que comienza a los 3 años y medio es la colocación de la abominación desoladora y se recrudece esa persecución, porque la abominación que causa desolación encuentra a todos los que no se han puesto la marca de la bestia y causa un holocausto. En 2 años, desde los 3 años y medio hasta los 5 años y medio de gobierno del Anticristo, se causará la muerte de millones de personas. A los 5 años y medio se habrán cumplido los 42 meses que se le ha dejado actuar al Anticristo y ocurrirá el arrebatamiento al toque de la séptima trompeta. El año y medio restante, desde los 5 años y medio hasta los 7 años, es cuando acontecen los juicios de las copas. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 11. Nos habíamos quedado en el versículo 10, donde con la muerte de los dos testigos la gente se regocija y se envía regalos. Leamos Apocalipsis 11:11. Dice: y después de los 3 días y medio, el espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y gran temor cayó sobre los que lo contemplaron. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los contemplaron. En este momento, justo antes del toque de la séptima trompeta, ocurre la resurrección de los dos testigos, y se completa el número que forma la novia, los 144.000. Seguimos leyendo Apocalipsis 11:15. Dice: y el séptimo ángel tocó su trompeta. Aquí, a la final trompeta, ocurre el arrebatamiento de los cristianos. Al toque de la séptima trompeta se dice lo mismo que se dice en Apocalipsis 19:6. O sea, en Apocalipsis 11 se dice lo mismo que en Apocalipsis 19. Alaben allá, porque Yahvé nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Apocalipsis 11:15 dice: y el séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados sobre sus tronos delante de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios y dijeron: te damos gracias, Yahvé Dios, el Todopoderoso, aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar. El capítulo 11 describe el mismo acontecimiento exactamente que el capítulo 19, con lo cual el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Hay versículos conectados, como estos, que hemos de unir para interpretar correctamente. Así pues, una vez completado el número que compone la novia, se toca la séptima trompeta, ocurre el arrebatamiento de los cristianos y se juzga a Babilonia la Grande, en un acto de justicia hacia los santos. Y lo más importante, Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Una vez acontecido todo esto, está todo preparado para las bodas del Cordero. Los arrebatados y todo el cielo al completo asistirán a esa ceremonia de bodas. Una vez Dios empieza a reinar, hace enviar a la tierra los juicios de las copas para limpiar la tierra de iniquidad. Las ovejas que sobrevivan asistirán al banquete de las bodas del Cordero que se celebrará en la nueva tierra
junto con los asistentes a la ceremonia de las bodas del Cordero, todo el cielo y los arrebatados. Allí, en su boda, en la nueva tierra, Cristo volverá a beber del vino nuevo que dijo que bebería en la última cena. Mateo 26, 29. Dice Cristo en la última cena: pero les digo que de aquí en adelante de ningún modo beberé yo de este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Leamos Revelación 19, 7 al 9. Dice: regocijémonos y llenémonos de gran gozo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Y él me dice: escribe, felices son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dice: estos son los dichos verdaderos de Dios. Este texto es el que acabo de explicar anteriormente. Leamos Apocalipsis 19:10. Dice: ante aquello caí delante de sus pies para adorarlo, pero me dice: ten cuidado, no hagas eso. Yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar. Cuando Juan intenta caer delante del ángel que le habla y adorarlo, el ángel le dice que no haga eso. Le dijo: adora a Dios, porque como vimos en Éxodo 20, en el segundo mandamiento de la ley de Dios, Él exige devoción exclusiva. El texto dice otra cosa importante: dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar, y esto es a causa de estar lleno de Espíritu Santo. Aunque el estar lleno de Espíritu Santo puede activar ciertos dones, no se activan todos en la misma persona, sino uno o dos. Como dice 1 Corintios 12, del 8 al 11, dice, por ejemplo, a uno se le da mediante el Espíritu, habla de sabiduría, a otro habla de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de curaciones por ese único Espíritu, a otro operaciones de obras poderosas, a otro el profetizar, a otro discernimiento de expresiones inspiradas, a otro lenguas diferentes, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno respectivamente así como dispone. Hasta aquí el estudio de hoy. En el próximo capítulo estudiaremos la segunda parte del capítulo 19, que trata sobre la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón. Espero que os haya sido de utilidad la información y os recuerdo que dejo toda la simbología explicada en el desplegable del vídeo. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo, chao.